Correcto, gracias. Buenas tardes, los saluda Oscar Eduardo Figari Seminario. Hoy día vamos a continuar con el tema de emprendimiento empresarial. Hoy día vamos a hablar un poco sobre las modalidades de negocio, los tipos de negocios, las variantes de emprendimientos que hay y que podemos enfrentar, y donde cada uno de nosotros, al hacer un emprendimiento, se va a ubicar. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar uno por uno los tipos de emprendimiento que existen. Vamos a empezar un poco viendo el tema de los emprendimientos según su propósito. Por si acaso no puedo ver el Facebook todavía. Entonces, dentro de los grupos de emprendimiento, dentro de los tipos de emprendimiento, empezamos con el tema de pequeñas empresas. ¿Qué son pequeñas empresas? Pequeñas empresas son aquellas empresas donde el mismo propietario es quien dirige la organización, tal vez con un par de empleados a su mando. Normalmente son los negocios que vemos en las calles o avenidas de nuestras ciudades y que son apenas rentables para sus dueños. Normalmente se consideran exitosos y logran mantener las necesidades básicas de la familia. Estamos hablando de bodegas, librerías, peluquerías, barberías, todas esas tienditas que están en el barrio y que no llegan a ser grandes, no se les ve un espíritu de gran desarrollo, sino, como les digo, están hechas para mantener a sus propietarios y a sus familias. Se dan casos de éxito donde a partir de estas pequeñas tiendecitas llegamos a tiendas más grandes. O sea, un ejemplo de éxito de este tipo es WOM, que comenzó como una pequeña bodega de barrio, y esa bodega de barrio, a través de un trabajo que hicieron los hijos de Wong, Kiko, Erasmo, etcétera, lograron tener éxito y convertirlo en el imperio que fue, y que posteriormente fue vendido al grupo Cencosud luego de muchos años y luego de haber sido considerado uno de los emprendimientos peruanos más exitosos y una de las marcas imagen para todos.
Otro tipo de emprendimiento que tenemos son lo que se considera o lo que se conoce como empresas escalables. ¿Qué son empresas escalables? No producen solo para cubrir al dueño, o sea, no han sido diseñadas para eso. Son concebidas con la idea de crecer, de tener potencial de crecimiento. Esto se basa en la innovación, en la estrategia con la que han sido hechos. Un ejemplo típico de esto es los negocios tecnológicos que están relacionados con el desarrollo de software, de dispositivos electrónicos. O sea, son empresas que están diseñadas, enfocadas y se basan en el concepto de escalabilidad. O sea, en el concepto de subir hacia niveles mucho más altos de los que normalmente tienen. Luego tenemos las organizaciones sociales. En estos, la idea no es generar dinero, no es tomar una participación de mercado, sino la idea es generar impacto en el mundo. Generalmente son empresas sin fines de lucro. Son empresas, como les digo, sin fines de lucro y están apuntando a hacer un bien a la humanidad. Se centran en espacios como educación, derechos humanos, desarrollo humano, salud, medio ambiente. Por ahí van. También los podemos mirar, los emprendimientos de los cuales estamos hablando, según los niveles de innovación que tienen. Entonces, podemos hablar de emprendimientos novedosos. Los emprendimientos novedosos se basan en crear, en desarrollar, en buscar un producto o un servicio innovador. ¿Ok? Por eso es que se le puede catalogar como un emprendimiento novedoso. O sea, lo que nosotros estamos buscando desarrollar o hemos encontrado para desarrollar es algo diferente, es algo nuevo para el mercado. ¿Ok? Normalmente este tipo de emprendimientos marcan una diferencia en el mercado porque satisfacen una necesidad con algo que hoy día no existe en el mercado. Ahora, como es un proceso totalmente novedoso, muchas veces requiere una inversión importante para desarrollar el proceso, para desarrollar el producto, para llevar a ponerlo en marcha. Cuando yo hago algo muy, muy novedoso, salvo que sea un tema artesanal, no hay nada desarrollado que yo pueda adquirir, sino todo el desarrollo lo tengo que hacer personalmente. Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces, la puesta en marcha de un emprendimiento novedoso puede estar asociada a una inversión realmente importante, cosa que tienen que tener en cuenta. O sea, cuando hagan el estudio de la parte financiera, que lo vamos a ver un poco en el tablero Canvas más adelante, en sesiones posteriores, pero nos vamos a dar cuenta de cómo podemos evaluar tanto el negocio, cómo va a ser, como el negocio, cómo va a financiarse. Ahora,
los negocios oportunistas. Aquí lo que atendemos es una necesidad específica en un momento determinado. Es una propuesta de negocios para esa oportunidad. ¿Ok? Acá lo que nos piden es una gran visión del emprendedor y lo que hace es tener que detectar, desarrollar y ejecutar un modelo de negocio que satisfaga esa carencia de mercados. Y además esa carencia de mercados muchas veces es totalmente temporal. O sea, les pongo los ejemplos típicos que vinieron asociados a la pandemia. El tema de mascarillas, que lo he mencionado muchas veces. Eh, Cuando empezó la pandemia, traer estas mascarillas KN95 de China, hubo mucha gente que las trajo y las vendió. Y en algún momento se vendieron a 15 soles cada una cosa así. Entonces eso fue un oportunismo salvaje. Eh, Hoy día esas mascarillas en las esquinas, en los semáforos, nos las venden a 1 sol cada una. Ayer por una emergencia tuve que comprar una en la farmacia porque salimos de la casa con mi señor en el auto y cuando le digo, oye, tu mascarilla no la he traído. Entonces más fácil era parar en la farmacia y comprar una que regresar hasta la casa. Y entonces me costó 3 soles 50, lo que en un momento costaba 15 soles cada una. Pero como les digo, hoy día se consiguen en los ambulantes, en las esquinas, en 1 sol. Cuando antes las que costaban 1 sol eran estas mascarillas sanitarias, las más simples. Entonces ahí hubo un oportunismo que tuvo su momento, posteriormente ya cayó. Igual fue con el alcohol, hubo un momento en que se vendía el alcohol a un precio altísimo, hoy día ya no. Y hubieron una serie de accesorios asociados a la pandemia que tuvieron un periodo de gran demanda y rentabilidad hacia los meses de abril, mayo, hasta junio. Posteriormente ya empezaron a caer. Cuando salió el tema este de los protectores faciales y que decían de que para andar en movilidad pública era obligatorio el uso del protector facial. Bueno, el protector facial se dispararon en precios muchos de ellos para posteriormente bajar de una manera notable y además de que en todos los paraderos del tren, del metropolitano, habían. Hoy día ya no, hoy día ya van desapareciendo de esta oferta explosiva. Entonces, ese es un ejemplo de negocios asociados al oportunismo. Tenemos negocios o emprendimientos incubadores. ¿Cuál es la gran diferencia? Estas ideas normalmente tienen un tiempo bastante largo de investigación y desarrollo. Van a satisfacer una necesidad recurrente en un nicho de mercado y van a tener un proceso de desarrollo relativamente largo. Entonces hay que tener en cuenta que estos emprendimientos tienden a requerir un periodo importante. Muchas grandes empresas generan incubadoras de ideas y de ahí sacan datos para asegurar que el negocio va a dar resultado y se aseguran que son ejecutados por organizaciones que tienen una porción de mercado y son usadas para mantenerse actualizadas con las tendencias. Existe una tendencia actual
de apoyar lo que se llaman las incubadoras de negocios, o sea, grupos económicos que financian estas incubadoras de negocios donde emprendedores desarrollan estos negocios. Una vez que el emprendedor lo ha desarrollado, lo ha trabajado y todo, posteriormente se lo compran y se lo dedican a el tema del desarrollo al interior de su propia empresa. Ahora, otra alternativa son los negocios espejo. Acá no hay novedad. Lo que buscan es sacar a la venta algún producto que ya existe en el mercado. O sea, básicamente voy a copiar algo. Y una de las formas más simples es una franquicia. ¿Y por qué digo que es la más simple? Porque el inversionista lo que compra es una licencia o marca con un modelo de negocio que funcione y lo adapta a otra locación. Pero normalmente estas franquicias ya vienen empaquetadas porque te dicen todo lo que tienes que usar, cómo usarlo, hasta las recetas y las fórmulas te las dan. O sea, yo voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo me voy y compro una hamburguesa de McDonald's en Perú y me voy y compro una hamburguesa de McDonald's en Brasil y me voy y compro una hamburguesa de McDonald's en Nueva York, lo más probable es que sean igualitas. ¿Qué variaciones hacen en este tipo de productos? Por ejemplo, en el Perú han colocado un dispensador de ají porque los peruanos consumimos ají. En Chile, me recuerdo, lo tengo muy claro porque alguna vez que estaba allá me llamó la atención, pedí una hamburguesa y cuando pedí mayonesa, no dispensaban mayonesa con la hamburguesa. ¿Por qué? Porque los chilenos no tienen la costumbre de consumir mayonesa. Varía de repente la forma como te sirven la bebida gaseosa. En Venezuela tienen la costumbre de llenar el vaso completamente de hielo y ahí sirven la gaseosa. Y cuando yo le dije que me la sirvan sin hielo, me minaron como quien mira un mono raro. ¿Por qué? Porque para ellos es importantísimo que tenga hielo. Yo estoy acostumbrado a que si le pongo mucho hielo, después se termina aguando y tomo agua en lugar de gaseosa. ¿Ok? Entonces, en este momento ya conocen los tipos de emprendimientos que se pueden montar y ya pueden pensar en qué tipo de emprendedor van a ser cada uno de ustedes. A continuación, vamos a seguir hablando un poco del tema y vamos a hablar un poco de la personalidad del emprendedor. Y de acuerdo a la personalidad del emprendedor, nosotros podemos tener el emprendedor social, ¿ok? Él no busca dinero ni fama. Él apunta a un problema en su sociedad o comunidad. Busca un sistema innovador. El emprendedor social desea ejecutar sus ideas para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida en cualquier parte del mundo. Acá estamos hablando justamente de los colectivos ecológicos. Hay grupos que se dedican a, no sé, reforestar, llevar plantas a zonas desérticas, cuidar animalitos. Hay gente que rescata animales y los protege y luego los entrega en adopción.
El movimiento Scout a nivel mundial tiene un lema que es dejar el mundo mejor que como lo encontraron, y esa es su política, o sea, enseñarle a los chicos de que a través de un sistema de educación no convencional, y todos los adultos que trabajan ahí son 100% voluntarios, enseñarles a dejar el mundo mejor de lo que los encontraron. O sea, todo el mundo los asocia con campamentos, con vida al aire libre, sí, pero una vez que ellos pasaron por ahí, el sitio donde estuvieron de campamento tiene que quedar bien. No es como otros que pasan de campamento y cuando se van, uno encuentra un cerro de latas, paquetes y todo. No, ahí se les enseña a los chicos que tienen que, o sea, uno lleva su producto y se lleva su basura. ¿Ya? Y eso es algo que ya también se tomó como costumbre en cierto tipo de grupos de deportistas o de aventureros al aire libre, por ejemplo, los off-roaders, esos que salen en sus camionetas a recorrer los desiertos, lo que ustedes han visto en competencia en el Dakar, pero que hay gente que lo hace por hobby sin correr, sino simplemente por recorrer la ruta. Ellos tienen por política que no pueden dejar nada tirado. Todo lo van, o sea, todo lo que usan, consumen y van gastando, una vez que siguen avanzando, se lo van llevando en sus camionetas para llegar a un sitio donde haya un depósito de desperdicios, y ahí es donde lo dejan. Entonces, ya existe este tema de emprendimiento social muy, muy asociado a muchísimas organizaciones, ya no solo ONGs pro medio ambiente, ya no estamos hablando solo de Greenpeace, estamos hablando de que ya las personas están teniendo esto como algo propio, y ya hay quienes apuntan a hacer de esto un emprendimiento y dedicar su vida a esto. Quienes se dedican a esto, como les dije, no buscan hacerse millonarios ni famosos, buscan lo mínimo indispensable para sobrevivir, pero su satisfacción es que el mundo vaya bien. Entonces, esta es una alternativa. También hay grupos o personas que deciden dedicar un periodo de su vida a esto. Y a nivel mundial existen muchos de estos colectivos que juntan jóvenes y durante 1 o 2 años van a lugares problema y se van a apoyar y desarrollar y mejorar la situación en estas zonas. Esos son los emprendedores sociales. Conozco muchos en el Perú, por si acaso. No, no es de que sea un caso raro. eh, Empecemos, o sea, yo personalmente soy miembro del movimiento Scout, entonces conozco sus principios, y a través de ellos he conocido eh, muchos grupos paralelos que se dedican a temas ecológicos. Si quieren mirar el caso extremo de un apoyo voluntario social, son los bomberos, que dan un servicio y no cobran un sol. Ok, y es un servicio en el que por hacer un bien a la sociedad hasta arriesgan sus vidas en la práctica a cambio de nada. Y cuando sufren un daño en nuestro país, por desgracia, ni siquiera tienen apoyo. O sea, son ideas que tenemos que cambiar, porque no puede ser que un bombero sufra un accidente y después quede abandonado.
Otro tipo de emprendedor que tenemos es el emprendedor especialista. ¿Quién es el emprendedor especialista? Es una persona metódica, técnica, profesional probablemente, con ciertos estudios de posgrado, o sea, académicamente muy bien desarrollados, ¿ok? Se enfoca sus ideas en un sector específico y busca generar un impacto a nivel corporativo con ellas. Como dije, en su mayoría son profesionales que combinan su conocimiento con el emprendimiento para generar un proyecto que les genere dinero. Tienen la gran ventaja, o sea, acá entramos a dos temas. Muchos profesionales están acostumbrados a laborar para terceros. Cuando salen a hacer emprendimientos se encuentran solos y un poco perdidos en el mundo del no sé qué hacer. Ok, esa es una cosa que sucede. Pero por otro lado, muchos de estos profesionales también cuando se encuentran en ese mundo tienen una preparación técnica con ellos que les permite enfrentar los problemas y las situaciones difíciles que las empresas suelen afrontar con la ventaja de su preparación y su conocimiento. Entonces, van por los dos lados. ¿Ya? Pueden asustarse de lo que enfrentan, como también pueden lograr éxito en lo que hacen. ¿Por qué? Porque tienen una base técnica bastante importante. Muchas veces sucede que emprendedores que han tenido un camino exitoso llegan a un tamaño de desarrollo donde pierden el control de su situación. Y entonces, ante ese descontrol, contratan profesionales para que al lado de ellos los ayuden a seguir adelante. Ese es un tema en el que algún tipo de experiencia tengo, porque en mi vida he dado y en este momento justamente estoy iniciando una asesoría para un grupo emprendedor que ya tiene un tamaño importante, pero que necesitan tecnificar la administración de su negocio. Entonces, aparte de hacer emprendimiento por mi cuenta, también he dado asesoría a estos emprendedores. Y existe, o sea, ese mercado existe. Ahora, tenemos el emprendedor multifuncional, ¿ya? Son personas que pueden hacer muchas cosas a la vez. Es gente que se enfoca en varios proyectos simultáneamente. Pueden trabajar dos o más negocios en simultáneo sin perder el enfoque en ninguno. O sea, hay gente que de repente se dedica al lado comercial. O sea, primero, empiezan con un emprendimiento que les empieza a caminar. Y en lugar de quedarse en ese emprendimiento que les empieza a caminar, luego empiezan a financiar con ese emprendimiento nuevas alternativas al lado y van creando diferentes empresas, no todas del mismo rubro, por eso es que son multifuncionales. Estos emprendedores tienen que tener mucho cuidado porque a veces por enfocarse
en el negocio más grande o importante del grupo que han creado o del holding que han creado, pueden abandonar alguna de las empresas que ya también han creado, generándole a veces hasta un problema de supervivencia. Entonces, tengamos en cuenta esto. ¿Ok? Ahora, un cuarto grupo de emprendedores y que además no hay que despreciarlo porque muchos de los más exitosos salieron de ahí, son los emprendedores por accidente. Acá hemos visto que muchos errores han ocasionado que la gente que los ha cometido ha descubierto una idea que ha sido una posibilidad real de negocio importante. Un ejemplo típico es el de Mark Zuckerberg, que estaban creando en la universidad una página web de su fraternidad, del uso para los mismos universitarios, y que esa página web fue tan eficiente que la fueron pasando y fueron abriendo datos y se convirtió en Facebook. ¿Ok? Y así como sucedió con Facebook, también Bill Gates dejó la universidad por desarrollar el software de Microsoft. Y si tenemos el caso de Apple, también nace a través ¿cómo se llama? Bueno, se me dio el nombre rápidamente, pero él lo hizo con Steve Wozniak. Y también dejaron un poco la universidad y se dedicaron a el desarrollo de equipos de procesamiento de datos y fueron descubriendo y haciendo cosas que fueron llamando la atención y sacaron del mercado a grandes líderes. Entonces, el emprendedor por accidente se encuentra con un negocio importante en un momento determinado y sale adelante con él. Entonces, y ese negocio que puede ser, como les digo, hasta menospreciado en un momento dado, se convierte en un líder de mercado. Entonces tengan en cuenta eso. O sea, el emprendedor por accidente, no lo miren feo. ¿Por qué? Porque es el que de la nada y de casualidad hizo un negocio realmente importante. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Ok? El emprendedor oportunista. El emprendedor oportunista lo que hace es observa. ¿Ok? Y al observar va identificando oportunidades de negocio. Va haciendo que las cosas que están por ahí medio dejadas de lado, medio abandonadas, se conviertan en alternativas de negocio importantes. Entonces, ese es un poco el emprendedor oportunista. ¿Ok? Él encuentra una oportunidad, desarrolla una solución a un problema específico y por ahí va y les va bien.
Entonces, tenemos esa alternativa. Y de ahí tenemos el emprendedor inversionista. El emprendedor inversionista es el que tiene el capital. De repente no tiene las grandes ideas, pero busca proyectos, busca gente que tiene ideas y pone dinero sobre ellas y logra desarrollarlas. Al final, no es quien dirige de repente el negocio, actúa como un socio capitalista. ¿Ya? Acá podemos mirar, hay un ejemplo que yo siempre pongo sobre este lado y ustedes los deben haber visto en televisión. Existen unos programas, si no lo pueden ver, búsquenlo en, en, ¿cómo se llama? En YouTube, Negociando con Tiburones. O si quieren la versión en inglés se llama Shark Tank, el tanque de los tiburones. Son un grupo de inversionistas a los que se les presenta un empresario o un par de microempresarios que hacen un elevator pitch, o sea, una presentación muy cortita del negocio y buscan apoyo financiero para su crecimiento y su desarrollo. Y estas personas son, como les digo, inversionistas que ven la oportunidad y muchas veces hasta luchan por ser aceptados como inversionistas. Si bien es un programa de televisión, pero es un programa de televisión en el que estas personas logran contactarse con proyectos de negocio sumamente interesantes. Y tenemos los emprendedores por necesidad. Estos son los que luego de una situación desfavorable, tema de desempleo, situación económica, hoy día a raíz de la pandemia tenemos y vamos a tener muchos emprendedores por necesidad. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha quedado sin trabajo, muchas empresas han cerrado o han reducido muy fuertemente su personal y entonces estas personas deciden iniciar un negocio, ¿ok? Eh, Normalmente dentro de los emprendedores son los más comunes. Hay mucha gente que no se conforma con recibir un sueldo o el salario, el sueldo que recibían no era muy grande y deciden poner un negocio. Y entonces ahí es que llegan a plantearse la alternativa y muchas veces descubren vacíos de mercado. O sea, hay una cosa que es importante. Todo este tema va asociado un poco a lo que conversábamos en algún momento sobre ideas de negocios y que lo vamos a ver en capítulos posteriores, en lo que es de Design Thinking. Yo busco o yo encuentro una idea y yo desarrollo un emprendimiento alrededor de ella. Y al final lo que hago es cubrir una necesidad de mercado. Y entonces hay gente que, como les digo, tiene una necesidad hoy día a raíz de la pandemia. O sea, imagínense una persona que trabajaba en turismo. El día que empezó la pandemia, cerraron todo el tema del movimiento de gente, el turismo se paró en seco. Y ¿qué hace esa persona para sobrevivir? Ha tenido que reinventarse. Eh, las personas vinculadas al sector de bares y discotecas, hasta el día de hoy no abren y no van a abrir probablemente hasta el próximo año.
¿qué están haciendo ahora? Han tenido que reinventarse totalmente. Hoy día están haciendo otro tipo de cosas, porque si no, ¿de qué vivirían? Pero estamos hablando de negocios que no necesariamente son negocios muy, muy grandes. Entonces, no podían mantener a la gente durante todo este tiempo. Pero la gente ha tenido que buscar qué hacer por su cuenta. Y tenemos el emprendedor innovador o visionario. Es el que está mirando los problemas y lo que está haciendo es buscando soluciones que sean más simples y más accesibles, que sean económicamente más manejables para un sector de la población. Lo que hace es, en esta solución, busca proyectos de largo alcance y busca planes, desarrolla planes para hacerlos rentables en el tiempo. Realmente estos emprendedores son los que tienden a adaptarse a las tendencias. Entonces van a lograr éxitos realmente especiales. En este momento, por ejemplo, la tendencia son las plataformas digitales. Hay mucho desarrollo del tema digital y dada la situación, este desarrollo digital va a necesitar o va a lograr mucho apoyo. Hoy día tenemos el tema del comercio electrónico, tenemos el tema de la educación a distancia, tenemos el teletrabajo, tenemos, o sea, funciones digitales, funciones que antes, o sea, y cuando digo antes, no estoy hablando de antes, hace un siglo atrás. Estoy hablando a antes, hace menos de un año. O sea, al nacer la pandemia, nos encontrábamos en un mundo y hoy día nos encontramos en otro mundo. Y todo eso va asociado a estos emprendimientos digitales. ¿Por qué? Porque son los espacios que el mercado nos ha obligado a tomar. Bueno, luego de casi 45 minutos de hablar sobre el tipo de emprendedores y el tema que empezamos ayer hablando del emprendimiento y quiénes podían ser emprendedores, hay algo que es importante. Cada uno de nosotros debe determinar cuál es el espacio de emprendimiento donde deseamos ubicarnos y cómo queremos ubicarnos. Entonces, de esa manera vamos a desarrollarnos en el tiempo. Es importante que nos demos cuenta lo que nos rodea y a dónde podemos llegar y qué podemos hacer o a qué queremos llegar. Y en base a eso buscar las alternativas eh, que tenemos disponibles. Frente a todo lo que hemos conversado, estoy a su disposición para absolver
cualquier duda, cualquier interés especial que tengan. Normalmente cuando uno está desarrollando el emprendimiento, en el camino le van apareciendo las dudas y las ideas y en ese momento es cuando deben buscar la solución. Por eso yo les sugiero que anoten por ahí mi correo ofigari@hotmail.com, mi WhatsApp el 999-40-9560 y siempre voy a estar a su disposición para responderles las preguntas que les vayan apareciendo en sus procesos de desarrollo de emprendimientos. Como les digo, en temas de este tipo y quienes no estén desarrollando emprendimientos en este momento, no los tienen a la mano, pero conforme los vayan desarrollando, van a encontrar dudas y van a encontrar curiosidades. Y como les digo, me escriben y yo les voy a responder dentro de lo posible, de lo que mis limitados conocimientos me permitan, lo que pueda ayudarlos. La respuesta, yo me comprometo, o sea, yo voy a tratar de darla lo más rápido posible, o sea, si la puedo dar en el momento, mejor. Pero si por algún motivo no la puedo dar en el momento, se las voy a poder dar en un plazo de entre 24 y 48 horas. Tengan en cuenta que yo trabajo, dicto clases y eventualmente hago algunas consultorías. Entonces, en cuanto tenga un poquito de espacio de tiempo, les voy a dar la respuesta. O sea, quienes hasta ahora me han preguntado no se pueden quejar de que nunca les he contestado. Siempre les he contestado. ¿Ok? Les agradezco mucho su presencia. Tengo que ya, siendo casi las 6 de la tarde, entregar la sala para la sesión que viene a continuación. Entonces, como veo que no han tenido en este momento ninguna duda, guarden los datos y en cualquier momento yo puedo atender sus consultas. Y los espero el día de mañana. El día de mañana, bueno, nosotros empezamos hablando de emprendimiento empresarial. Hoy día hablamos de modalidades de negocio. Mañana vamos a hablar de lo que es emprender y lo que es innovar. Por dónde va la diferencia y cuál es la importancia de cada uno dentro de un emprendimiento. Los dejo y les agradezco a todos su presencia. Hasta el día de mañana, muchas gracias y muy buenas tardes.